Estimados oyentes, buen día a todos. Espero que estén muy bien, que hayan ido muy bien todo durante la semana. Y hoy les traigo algo para ustedes que se trata de... Bueno, saben que les he leído textos y cosas sobre Bahá'u'lláh y la fe Bahá'í y les quería explicar un poco cómo es esto, ¿no? Y pues resulta que la fe Bahá'í empezó en Persia en el siglo XIX y surgió con la llegada de dos profetas sucesivos que son el Bab y Bahá'u'lláh, y sus revelaciones revolucionaron el mundo. Cada uno de estos dos mensajeros divinos, a los que las enseñanzas bahá'ís se refieren como manifestaciones de Dios, fundaron una religión distinta. Una es la fe Babí y la otra es la fe Bahá'í. El Bab, sin embargo, dijo que el propósito principal de su nueva fe era preparar el camino para aquel a quien Dios haría manifiesto. De esta forma actuó como heraldo y precursor de la segunda de estas manifestaciones gemelas. Este era Bahá'u'lláh. Y es que de la misma manera que Juan el Bautista precedió y preparó el camino para el advenimiento de Jesucristo, el Bab creó las condiciones espirituales necesarias para el advenimiento de Bahá'u'lláh. Abdul-Bahá, que es el hijo y el sucesor de Bahá'u'lláh, explicó esa doble revelación en el libro llamado Contestación a unas preguntas, y dice esto: todos los pueblos del mundo esperan dos manifestaciones que deben ser contemporáneas. Es lo que se les ha prometido a todos. En la Torá, a los judíos se les promete el Señor de las huestes y el Mesías. En el Evangelio se predice el regreso de Cristo y Elías. En la religión de Mohammed, el Islam, está la promesa del Mahdi y del Mesías. Lo mismo es valedero para los seguidores de Zoroastro y otros. Pero extendernos sobre el tema prolongaría nuestro discurso. Nuestra intención, dice Abdul-Bahá, es señalar que a todos se les ha prometido el advenimiento de dos manifestaciones sucesivas. Se ha profetizado que mediante estas dos manifestaciones la tierra se convertirá en otra tierra. Se renovará toda la existencia. El mundo contingente será vestido con el ropaje de una nueva vida. La justicia y la rectitud envolverán el planeta. Desaparecerán el odio y la enemistad. Todo cuanto es motivo de división entre los pueblos, las razas y naciones será anulado y se promoverá lo que asegure la unidad, la armonía y la concordia. Las nuevas religiones comienzan cuando un profeta de Dios recibe una revelación, una transferencia mística de inspiración, conocimiento y poder espiritual del Creador. Y es entonces cuando unos pocos discípulos visionarios comienzan a responder con sus corazones y almas y nace una nueva religión. Con Buda, con Abraham, con Jesús, con Muhammad, se aplicó este mismo patrón básico. La fe Babí,
precursora de la fe Bahá'í, también comenzó así, pero con una diferencia. Hay un testigo, el relato de un testigo ocular. El relato dice que cuando el Bab, el joven heraldo de la fe Bahá'í, declaró su misión a los primeros de sus creyentes, durante la fatídica noche del 22 de mayo de 1844, comenzó la fe global más reciente del mundo. Y los bahá'ís de todo el mundo creen que el Bab, cuyo título significa la puerta, inauguró una nueva era destinada a establecer la unidad de la humanidad, en la que la causa de la división entre los pueblos, las razas y las naciones será abolida. Así es que el Bab, que era un joven llamado Sayyid Ali Muhammad de Shiraz, Persia, nacido en 1819 en el seno de una familia de comerciantes y mercaderes, criado por su tío materno tras la muerte prematura de su padre en 1826, un místico descendiente de muchas generaciones de sufíes místicos, conocido desde la infancia por su sabiduría, inteligencia y humildad. Las enseñanzas del Bab desencadenarían un movimiento religioso revolucionario sin parangón en la historia. Y es en este día de mayo de 1844 cuando Sayyid Ali Muhammad declaró su misión como el Bab a un ardiente buscador espiritual llamado Mullah Hussain. Él era más joven que Jesús cuando inauguró su revelación. Este joven profeta que inició esta nueva religión progresista en medio de una de las sociedades más corruptas y retrógradas del mundo, sufrió enormemente por ello. Como decía, surgió del misticismo profético sufí que prevalecía en la Persia del siglo XIX, y el conmovedor mensaje del Bab de que había venido a anunciar la futura aparición de una gran revelación mundial, al igual que Juan el Bautista había anunciado el advenimiento de Cristo, se extendió rápidamente en esa cultura tan apegada a la tradición. Su mensaje de amor y unidad obviamente tocó la fibra sensible de quienes lo escucharon, porque cientos de miles de personas se convirtieron en seguidores del Bab y fueron conocidos como babíes. El Bab aconsejó a sus seguidores a que se convirtieran en verdaderos hermanos en la única e indivisible religión de Dios. Y les decía que tenían que estar libres de toda distinción, pues en verdad Dios desea que vuestros corazones se conviertan en espejos para vuestros hermanos en la fe, de manera que os veáis reflejados en ellos y ellos en vosotros. Este es el verdadero sendero de Dios, el Todopoderoso, y Él vigila vuestras acciones. Pues sigo leyendo, dice, los que se volvieron babíes rompieron conscientemente con las tradiciones y prácticas islámicas de su sociedad, lo que desafió la autoridad de sus dirigentes, tanto civiles como religiosos. Esos gobernantes no reaccionaron con amabilidad ante este nuevo desarrollo espiritual, por no decir otra cosa. Apenas 6 años después de que el Bab anunciara su fe en 1844, como decía, el gobierno de Qajar ordenó la ejecución de este joven
e intensamente carismático mensajero. Ya habían torturado y asesinado a más de 20.000 de los ardientes seguidores del Bab durante la corta e intensa duración del movimiento Babí. Como el Bab pedía cambios revolucionarios en el sistema de creencias religiosas y de gobierno imperante, y como enseñaba la unidad de todas las religiones, las autoridades temían que este dinámico desafío y su creciente apoyo pronto los barriera del poder. Al final, cuando su gigantesca campaña de genocidio contra los babíes no funcionó, el rey persa y los mulás del Islam intentaron acabar con el movimiento babí ejecutando públicamente a su líder. Cuando le acusaron de apóstata, la misma acusación que los fariseos lanzaron contra Jesús, el Bab se negó a arrepentirse o a refutar sus enseñanzas, aceptando tranquilamente las consecuencias. Como resultado, el 9 de julio de 1850, los carceleros del Bab ordenaron que fuera ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la plaza de la ciudad de Tabriz, Persia. Uno de sus jóvenes seguidores, llamado Anís, insistió en acompañarlo y las autoridades accedieron gustosamente. Una multitud de 10.000 personas presenció la ejecución desde los tejados de los cuarteles y las casas cercanas que rodeaban la plaza. La mañana en que estaba prevista la ejecución del Bab, Sham Khan, el comandante del regimiento de soldados al que se le ordenó el fusilamiento, pidió perdón a su futura víctima y le dijo: profeso la fe cristiana. Esto es lo que decía el oficial ruso al-Bab en su celda, y le seguía diciendo: y no albergo ninguna mala voluntad contra ti. Si tu causa es la causa de la verdad, permíteme liberarme de la obligación de derramar tu sangre. Y el Bab le respondió: seguid vuestras instrucciones, y si vuestra intención es sincera, el Todopoderoso sin duda resolverá vuestras perplejidades. Y así que se siguió hacia adelante con el fusilamiento, y cuando Sham Khan dio la orden de disparar, los mosquetes rugieron. Un periodista occidental que presenció el acontecimiento relató que el humo de los disparos de los 750 rifles era tal que convirtió la luz del sol del mediodía en oscuridad. Pero cuando el humo se disipó, el Bab había desaparecido. Miles de personas se quedaron sin aliento, convencidas de haber presenciado algo milagroso. Y el devoto seguidor del Bab, Anís, permanecía completamente ileso en la base del muro, y las cuerdas que los habían suspendido allí colgaban despedazadas. Inmediatamente, Sham Khan ordenó a sus 750 fusileros que salieran de la plaza del pueblo, creyendo que había cumplido con su deber. Juró que nunca más obedecería una orden semejante, aunque le costara la vida. Cuando las tropas de Khan partieron, el coronel de la Guardia Oficial de Tabriz se ofreció para llevar a cabo la ejecución. Después de que los guardias encontraran al Bab en su celda, terminando tranquilamente una conversación
con un seguidor, lo colgaron a él y a su seguidor. El segundo pelotón de fusilamiento apuntó y disparó. La ejecución tuvo éxito la segunda vez. Hoy, los cuerpos fundidos y acribillados del Bab y su fiel seguidor reposan bajo una cúpula dorada conocida como el Santuario del Bab en el Monte Carmelo, en Haifa, Israel. Millones de personas de todo el mundo visitan ese lugar sagrado y cada día ese santuario proclama al mundo el mensaje Bahá'í de unidad, paz, amor y desprendimiento. Los Bahá'ís del mundo creen que el Bab, el precursor y heraldo de Baha'u'lláh, puso en marcha un nuevo ciclo de revelación progresiva para la humanidad. Sus revolucionarias enseñanzas abrieron el camino para el nuevo mensaje de la fe Bahá'í y su sacrificio final nos ofreció a todos una nueva visión de un mundo unificado. En todo el mundo los Bahá'ís conmemoran el martirio del Bab el 9 de julio, cada 9 de julio, y trabajan por ese día futuro en el que el mundo será uno. Los escritos del Bab fueron voluminosos y la rapidez con que componía elaborados comentarios, profundas exposiciones y elocuentes plegarias, sin estudio o meditación previa, era considerada una de las pruebas de su divina inspiración. El contenido de sus escritos ha sido resumido a Traveler's Narrative y dice que algunos de los escritos del Bab eran comentarios e interpretaciones de los versículos del Corán. Algunos eran plegarias, homilías y alusiones acerca del verdadero sentido de ciertos pasajes. Otros eran exhortaciones, admoniciones, disertaciones sobre los diferentes aspectos de la doctrina de la unidad divina. Estímulos para mejorar el carácter, para desprenderse de las cosas de este mundo y confiar en la inspiración de Dios. Pero la esencia e intención de estas composiciones era alabar y describir a aquella realidad que muy pronto parecería y la cual era su objeto y fin, su amada y su deseo. Pues consideraba su propia aparición como la de un mensajero de una buena nueva y su misión esencialmente la de preparar el camino para la manifestación de las supremas perfecciones de aquel. Y en verdad no cesó un solo instante de celebrarlo noche y día, y solía manifestar a sus discípulos que debían esperar su advenimiento, de tal forma que declara en sus escritos: soy una letra de este libro poderoso, una gota de ese océano sin límites, y cuando él aparezca, mi verdadera naturaleza, mis misterios, mis parábolas y mis alusiones se harán evidentes, y el embrión de esta religión se desarrollará a través de los grados de su existencia y ascensión. Alcanzará la condición de la más bella de las formas, y se adornará con la vestidura de bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Y tan inflamado estaba en la llama de aquel, que el evocarlo le servía de brillante antorcha en las sombrías noches de la fortaleza de Macú, y pensar en él era su mejor compañía en las penurias de la presión del shirik. Así obtenía libertad espiritual. Con su vino se embriagaba y se regocijaba con su recuerdo. Hay que decir aquí que vino es con mayúsculas y se refiere al elixir, a un elixir espiritual. No tiene nada que ver con el vino que nosotros conocemos. Bueno, pues sigo leyendo.
El Bab ha sido comparado con Juan el Bautista, como hemos dicho antes, pero su misión no fue solamente la de heraldo o precursor. El Bab en sí mismo era una manifestación de Dios, el fundador de una religión independiente. Aun cuando esa religión estuvo limitada en el tiempo a un cierto número de años. Los bahá'ís creen que el Bab y Baha'u'lláh fueron cofundadores de su fe. Baha'u'lláh mismo atestiguó esta verdad con las siguientes palabras: que un lapso tan breve haya separado esta tan poderosa y maravillosa revelación de mi propia anterior manifestación es un secreto que ningún hombre puede desentrañar y un misterio tal que ninguna mente puede penetrar. Su duración estaba preordinada y jamás hombre alguno habrá de descubrir su motivo hasta que no se haya informado del contenido de mi libro oculto. Así que en sus referencias a Baha'u'lláh, sin embargo, el Bab reveló un absoluto desprendimiento, declarando que en el día de aquel a quien Dios ha de manifestar, y si alguien oyera un solo versículo de él y lo recitara, será mejor que si recitara 1000 veces el Bayán. La revelación del Bab se llama el Bayán, para aclararlo. Entonces dice que se consideraba feliz de sufrir todas las aflicciones si con ello facilitaba, aun cuando solo fuese un poco, el camino a aquel a quien Dios ha de manifestar, y que era, según lo declara, la única fuente de su inspiración y el único objeto de su amor. Resurrección, paraíso e infierno. Una parte más muy importante de las enseñanzas del Bab es su explicación de los términos resurrección, día del juicio, paraíso e infierno. La resurrección, dice, significa la aparición de una nueva manifestación del sol de la verdad. La resurrección de los muertos significa el despertar espiritual de aquellos que duermen en las tumbas de la ignorancia, de la negligencia y del pecado. Luego dice que el día del juicio es el día de la nueva manifestación. Mediante la aceptación o rechazo de su revelación, las ovejas son separadas de las cabras, ya que las ovejas conocen la voz del buen pastor y lo siguen. El paraíso se refiere que es la alegría de conocer y amar a Dios como se revela a través de su manifestación, por la que el hombre llega a alcanzar la más alta perfección de que es capaz y después de su muerte lograr entrar en el reino de Dios y en la vida eterna. Y como infierno se refiere simplemente a la privación del conocimiento de Dios, que tiene como consecuencia la imposibilidad de llegar a obtener la perfección divina y la pérdida del eterno favor. Y declara definitivamente que estos términos no tienen otro sentido aparte de este, y que las generalizadas ideas relativas a la resurrección de la carne, al infierno y paraíso, materiales y cosas semejantes, no son más que ficciones de la imaginación. Enseñó que el hombre tiene una vida después de la muerte y que en esa vida del más allá el progreso hacia la perfección no tiene límites. En sus escritos, el Bab dice a sus discípulos que deben distinguirse por su cortesía y amor fraternal, que deben cultivar las artes y oficios útiles, que la instrucción elemental debe generalizarse. En el nuevo y maravilloso orden que se inicia, las mujeres tendrán más libertad. Los pobres deben ser mantenidos por el tesoro común, pero la mendicidad está estrictamente prohibida, así como el uso de licores intoxicantes como bebida.
La guía de la conducta del verdadero Babí debe ser el amor puro, sin esperanza de recompensa ni temor al castigo. Así dice él en el Bayán. Adora a Dios de tal modo que si la recompensa fuera el fuego, no se alteraría tu adoración a Él. Si lo adoras por miedo, esta adoración es indigna de traspasar el umbral de la santidad de Dios. Así también, si tus ojos se fijan en el paraíso y le adoras con esa esperanza, estás asociando la creación de Dios con él. Esta última cita revela el espíritu que animó toda la vida del Bab: conocer y adorar a Dios, reflejar sus atributos y preparar el camino de su próxima manifestación. Estos fueron el único objetivo y fin de su existencia. Para él la vida no tenía terrores ni la muerte le espantaba, porque el amor había disipado todo temor y el mismo martirio no era sino el rapto de entregarse íntegro a los pies de su bienamado. Qué extraño que esta alma pura y bella, que este maestro inesperado por la verdad divina, que este hombre amante de Dios y de su prójimo haya sido odiado y condenado a muerte por los supuestos religiosos de su día. Solo prejuicios irreflexivos u obstinados pudieron cegar a los hombres hasta el grado de impedirles ver que él era realmente un profeta, un santo mensajero de Dios. No poseía ni gloria ni grandeza mundanas. Pero, ¿cómo pueden probarse el poder y el dominio espiritual sino por la habilidad de no necesitar ayuda terrenal alguna para triunfar sobre toda la oposición terrenal, aún la más poderosa y virulenta? ¿Cómo se puede demostrar el amor divino a un mundo incrédulo, sino por la capacidad de resistir los más duros golpes, las calamidades, las aceradas flechas de dolor, el odio de los enemigos y la traición de los falsos amigos, y para levantarse con serenidad por encima de todo ello, sin acobardarse, sin sentir rencores, listo a perdonar y bendecir? El Baab ha resistido y el Baab ha triunfado. Miles han atestiguado la sinceridad de su amor por él. Pues esta es la historia del Bab, de cómo se inició la fe Bahá'í, pero es sorprendente ver cómo la historia se repite, ¿no? Cómo se repiten estos actos cuando aparece una nueva manifestación, sea Jesucristo, sea el Bab, Baha'u'lláh, Muhammad. Se repiten la misma reacción, ¿no? Los poderes del momento no quieren perder lo que ya tienen y tratan de negar esa realidad y de quitársela de encima. ¿Por qué la humanidad persigue a sus profetas y a sus mensajeros espirituales? No sabría, o sea, será por esto, ¿no? Primero porque hay mucha, ya como para las personas, para los religiosos, hay como una serie de características que tienen ya creadas en su mente y que se tienen que cumplir, y si no se cumplen lo rechazan. Y si es por poder, por ambición, pues tampoco quieren que haya alguien que pueda tener tanta influencia y tantos seguidores, porque eso significa que pierden influencia y pierden seguidores. Y es por esto que tantos líderes religiosos como líderes políticos
reaccionan tan mal ante los fundadores de las grandes religiones del mundo? A lo largo de la historia, las autoridades y los líderes de la sociedad han exiliado, encarcelado, torturado y matado a las almas gentiles que nos trajeron las religiones más extendidas. Tanto los reyes como el clero han tratado a cada uno de los fundadores originales de esas religiones y a sus primeros seguidores de forma muy, muy cruel. Abraham y Moisés también se enfrentaron a la cárcel, al exilio, al ridículo y a la persecución. Krishna y Buda sufrieron burlas y censura oficial. Y los líderes de la sociedad crucificaron a Cristo e hicieron la guerra a Mahoma y también ejecutaron al Bab. Vemos como las mismas actitudes se repiten. Es como que no hay, o sea, falta algo ahí, no sé cómo decir. Falta, falta desarrollo, esa sensibilidad hacia lo espiritual. La sensibilidad hacia lo espiritual es muy importante y es muy necesaria, porque es lo que hace que los humanos tengamos un comportamiento amable, un comportamiento bello con las demás personas, que pongamos en práctica la justicia, que seamos generosos, eh, que seamos también trabajadores y que también nos ganemos el sustento, porque también hemos leído, ¿no?, en alguno de los momentos que la mendicidad está prohibida. Entonces, quiere decir que hay que hacer lo que sea posible para obtener, o sea, que sea lícito, claro, trabajar o inventarse algo, un negocio, no sé. En realidad no lo sé porque no me he visto en esa situación, pero hay que hablar, quizá ir a pedir a los gobiernos ayuda, un trabajo, una formación. Hay muchos cursos hoy en día también. Y bueno, pues corregir el carácter, porque a veces hay personas que no los, vamos a ver, no quiero generalizar, pero hay personas que quizá no consiguen trabajo, pues bueno, quizá tienen tienen dificultades para aprender, o tienen unas condiciones muy terribles, o viven en familias que no, están muy, muy destrozadas, muy distorsionadas, que no ayudan, no amparan, no dan cariño. Bueno, pues ahí serían los gobiernos los que tendrían que mirar esto bien, ¿no? Pero para que estas personas pues no se deriven por hacer cosas incorrectas, como a lo mejor drogas, alcoholismo o a robar o tal, esas personas necesitan ayuda y para que esto no suceda. Pero bueno, es, como decía antes, es esa sensibilidad espiritual, ese sentido que va más allá de lo físico, necesitamos desarrollarlo para que este mundo realmente pueda estar en otra sintonía, no que tengamos tanta guerra, tantos roces, tantas discusiones, tantas enemistades, tantos conflictos, divisiones, todas estas cosas que hacen fea la vida que vivimos. Porque si lo más bello, lo más hermoso es tener un mundo en armonía, relaciones armoniosas, personas que viven armoniosamente a nuestro alrededor y que generan armonía alrededor de donde vivimos, ¿no?, de nuestro entorno, nosotros mismos, que seamos capaces de crear armonía. Pero tanto conflicto, tanta toxicidad hacen este mundo, lo hacen feo.
Y eso no es para lo que han venido todas las manifestaciones de Dios, y han venido a hablar de paz, de amor, de armonía, de justicia, de unidad, de hermandad, de igualdad. Y nosotros no lo hacemos, nosotros hacemos lo contrario. Fíjense qué distorsión, qué cosa tan, tan triste, ¿no? Tan desagradable. Bueno, pero cada día tenemos una oportunidad nueva para reflexionar y para meditar sobre las cosas que nos pasan y cómo podríamos hacerlo mejor a la próxima. ¿Cómo podríamos poner ese granito de armonía en cada una de las cosas que hacemos? No solamente de excelencia, porque tenemos que hacer lo mejor posible, pero de armonía. También sería una parte dentro de la excelencia. Puede ser que sí, que, que algunos que se necesite ayuda, pues sí, pero hay que pedirla también. Bueno, pues todo está enlazado, todo nos lleva hacia lo mismo y podemos ponernos obstáculos en el camino y ser infelices, o abrazar esas dificultades y ver qué lado positivo hay ahí, qué enseñanza hay en cada cosa que nos pasa. Somos diferentes, pero todos a la vez iguales. Así que pues esto es lo que les quería contar hoy. 9 de julio se conmemora el martirio del Bab, y esto sucedió en 1850, es decir, hace 174 años. Tuvo muchos seguidores y trajo otra vez este mensaje de amor, de paz y de buena nueva. La llegada también de Bahá'u'lláh y del mundo y de la unidad del mundo y de la humanidad. Pues yo creo que por hoy estaría suficiente. Han sido muchas cosas las que hemos hablado y leído. Siempre les invito a reflexionar, a meditar y como siempre también les deseo una feliz semana